tardes, estimados participantes. Les doy nuevamente la bienvenida a la materia de electrotecnia. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1. Esta materia va a constar de 4 evaluaciones, cuatro unidades. Por ahora vamos a empezar por la unidad 1, que tiene como título Fundamento de circuitos electrónicos. Esta asignatura, para dar una breve introducción, tenemos que empezar hablando qué es electrotecnia, el concepto. El concepto básico de electrotecnia es el estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad. También la electrotecnia es la profesión que preocupa fundamentalmente que se preocupa fundamentalmente de la conversión de la energía, desde sus formas como la energía eléctrica, en transmisión, en control, en potencia. Dentro de la asignatura trataremos de desarrollar los fundamentos de la teoría de los circuitos, como los elementos que le caracterizan, que son la resistencia, las inductancias, la capacitancia y las tensiones y corrientes. Conocer más o menos, reconocer la conexión triángulo-estrella o estrella-triángulo, para qué se usa. También en esta unidad estudiaremos los tipos de elementos pasivos de un circuito eléctrico, como son la resistencia, el voltaje, la conexión en serie, la conexión en paralelo, distintas tipologías de conexión que se usan como conectores, como las nodos, la rama, las mallas, las leyes de Kirchhoff para simplificar los circuitos. Para eso es que se usan las leyes de Kirchhoff. Ya con esta breve introducción continuamos, pero no sin antes mencionarles que el plan de evaluación va a ser subido el día de hoy. Este tema tiene una ponderación ya igualmente y su actividad va a estar ya publicada más tarde en la plataforma. También el material de apoyo se subirá al aula. Estas láminas de la clase que estamos empezando, también las voy a subir para que las tengan con material de apoyo. Así para cuando mande la actividad por la misma plataforma, ustedes me hagan llegar lo que yo les envíe. Ya aclarados los puntos de esta unidad, fundamentos de circuitos electrónicos, podemos definirlo de la siguiente manera. Un circuito eléctrico, por lo tanto, es la interconexión de dos o más componentes que contiene una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser de resistencia, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables. Por ejemplo, por nombrar algunos. Cuando el circuito incluye componentes electrónicos, ya se habla de un circuito electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos un ejemplo de un computador, la tarjeta madre es completamente electrónica. Ya eso sería un circuito que incluye solamente componentes electrónicos. Otro ejemplo sencillo de un circuito eléctrico es el que utilizamos al encender la luz de nuestras casas, de la habitación. Este ejemplo habla de un voltaje monofásico que entrega Corpolé de 110 voltios alternos para hacer encender un bombillo o lámpara. ¿Qué hace? ¿Cómo se construye ese circuito? Pues por la fase se le conecta un interruptor que me abra o me cierre esa misma fase en uno de los extremos de la conexión del conductor que va hacia el Sócrates. ¿Qué sucede con el otro punto extremo? Entraría el otro conductor que es la parte del neutro. Ya cuando le da al interruptor a encender, él enciende el bombillo, cierra el circuito y tenemos luz. Ahora bien, con este ejemplo casi notado por el que acabé de mencionar,
tenemos ahora es con corriente continua. ¿Por qué es con corriente continua? Porque observan ustedes que el generador es una batería o pila, que es en DC con polaridad positiva y negativa. En el anterior ejemplo era corriente alterna, no tiene polaridad. Este sí me indica aquí, con esto les voy a nombrar los, lo que contiene un circuito, algunos elementos que contiene un circuito para que se conecte a algún dispositivo. Ejemplo, el conductor me lo está aquí reflejando la imagen con, asemejando que es el conductor o cable rojo. Este es la parte positiva, que va hacia el elemento de control que es el interruptor o apagador y llega a uno de los extremos del Sócrates donde está conectado el bombillo. De la parte negativa sale este cable, este conductor azul al otro extremo. Ya cuando esto se cierra, este interruptor pasa a on, el, el bombillo enciende al receptor. Por eso aquí tenemos estos elementos, son generador, conductor y elemento de control. Por eso, para que tengan claro los circuitos eléctricos cuando comienzan a funcionar, daré esta breve definición que la electricidad, de la electricidad. Por ejemplo, la electricidad viaja desde la fuente de alimentación hasta las resistencias, piezas que permiten el flujo de electrones en su interior. Y por ende, el paso de la corriente eléctrica, el conductor también es una resistencia. El cable este que le estoy mencionando aquí, o conductor, es una resistencia. ¿Por qué es una resistencia? Con esta explicación que le voy a dar me van a entender. Ejemplo, hay conductores gruesos por numeración en los cables, en los números por lo menos, ejemplo, cuando hacen la electricidad de una casa, un edificio, hay unos códigos y números por numeración de los conductores o cables. Ejemplo, está el número 14, el número 12, el número 10, número 8 en los conductores de que son THW o TW, el modelo del cable. ¿Qué pasa? Mientras más grueso, esto va a tener menos corriente, o sea, va a pasar menos corriente porque como el cable es grueso, va a interrumpir o va a pasar la corriente por debajo, no muy alta. En cambio, si es un cable muy fino, demasiado fino, la corriente va a pasar súper más rápido. O sea, por eso es que cuando se monta, por ejemplo, una ducha en una casa, el cable o conductor ideal es el número 8 o el número 6, que es un cable bastante grueso, porque eso es, la ducha tiene una resistencia. Al calentar, pasar el agua por allí, genera bastante consumo. Si colocamos un cable muy fino, el cable se puede derretir, se puede reventar o quemar o hacer hasta un cortocircuito. Por eso digo que el cable es como una resistencia. Seguimos. Ahora bien, vamos a hablar de los parámetros de un circuito eléctrico. Con esta breve teoría que está allí, le daré a conocer por parte teórica cuáles son los parámetros de un circuito eléctrico. Van a conocer qué es la corriente eléctrica, por ejemplo, el voltaje y la resistencia, para que sepan cómo se miden y cómo se representan en un circuito. En un circuito eléctrico se pueden encontrar distintos elementos como fuente de voltaje y resistencias eléctricas, así como componentes que permitan el funcionamiento de ellos, como conductores, interruptores, entre otros. Los acabé de mencionar anteriormente en los dos ejemplos que ya les di. Para facilitar la representación gráfica de un circuito eléctrico se utiliza una serie de símbolos con los cuales se genera de forma esquemática del circuito. Cada elemento eléctrico tiene un símbolo correspondiente. Eso se los voy a mostrar más adelante en algún circuito que tenga por allí, para decirles más o menos cuáles son los símbolos que se utilizan para elaborar el esquema de un circuito. Adicionalmente, en un circuito eléctrico existen parámetros como voltaje, corriente y resistencia, y potencia que se pueden calcular o medir.
Cuando digo eso, ¿a qué nos referimos? ¿O a qué me refiero, mejor dicho? Cuando quiero obtener algún valor en un circuito de voltaje, de corriente o resistencia, nos vamos a ir con la ley de Ohm, la más utilizada en la parte de electrónica y electricidad. También se usa esa fórmula. ¿Por qué? Porque por allí podemos hallar el voltaje, podemos hallar la corriente y la resistencia. Esa es voltaje, la ley de Ohm es voltaje igual a corriente por resistencia. De allí se desprende esa fórmula para hallar corriente, sería voltaje sobre resistencia. Y si quiero hallar la corriente, la resistencia sería voltaje sobre corriente. Indiferentemente es el despeje de ella. Ahora, si quiero medir potencia, la puedo medir potencia igual a voltaje por corriente. Existen otras fórmulas que en el material de apoyo que les voy a suministrar y en los videos de referencia que les dejo aquí y voy a subir a la plataforma, ahí van a encontrar diferentes fórmulas, donde está también aparece la potencia aparente, la potencia activa, la reactiva, todas esas. Con este ejemplo, con este figura que tenemos aquí, podemos ver los parámetros eléctricos, algunos, por lo menos que todo, por lo menos uno va de la mano del otro, como es la corriente, el voltaje, la conductancia, la potencia y la resistencia. Por lo menos aquí cuando hablamos de resistencia, esto, toda resistencia puede ser de medio vatio, de un cuarto de vatio, y ella tiene aquí, como ustedes observan, esta codificación de colores. El que está en este ejemplo está este color verde, azul, rojo y una tolerancia dorada, que aparece amarillo, pero es color dorado, color oro. Esto se puede, nomás con el código de colores, buscar la tabla y le da uno el valor. Para eso dan ese código de colores, para saber qué valor tiene esa resistencia. También puede ser medida con un multímetro en la parte de resistencia y nos daría el valor también exacto. Por lo menos esta es de 5.6 kiloohmios, según el código de colores. La corriente se va a expresar en amperios. El voltaje se va a expresar en voltaje AC o voltaje DC. La conductancia viene dada por elementos de conductividad, por ejemplo, el mismo cable conductor, los filtros, las bobinas. La potencia viene dada en vatios o kilovatios. Es la fórmula que les acabé de mencionar anteriormente. La resistencia está aquí, la que les acabé de mencionar. Y en este circuito es parecidísimo al que vimos anteriormente. Aquí circula la corriente en ese sentido, hace prender el bombillo al accionar este interruptor. Está también polarizado por una batería. Aquí no me aparece el símbolo que les quería mostrar. Más adelante puede ser que lo veamos. Los símbolos para ya cómo se representan los circuitos. Continuamos con los componentes activos y los componentes pasivos. Aquí cité en esta figura solamente unos tres de cada tipo, porque hay muchos más. Cité uno los más usados o más visibles, por lo menos de los componentes activos, tenemos el diodo, tenemos el transistor, tenemos el SCR, existe el TRIA, existe el, el MOSFET, o sea, existen muchos componentes activos. ¿Qué son los componentes activos? Son los elementos o dispositivos que son capaces de proporcionar o entregar energía al circuito. Ahora vamos a ver los componentes pasivos. Está el resistor que acabé de hablar, también de la resistencia anterior. Este es naranja, naranja, blanco, negro. ¿Ve? Hay resistencias de 4 bandas, de 5 bandas y su tolerancia.
que es la última. El inductor es una bobina, es alambre de cobre envuelto en un imán. Los capacitores, que son los filtros o condensadores bien llamados. También están los transformadores que almacenan energía. ¿Cuál es la diferencia? Aquí están los componentes pasivos, son dispositivos que no requieren ninguna fuente externa, pero el funcionamiento y son capaces de almacenar energía, lo contrario del otro. Los componentes activos lo que hacen es entregar energía, más no almacenarla. También ellos tienen energía en forma de voltaje o corriente en el circuito. Vamos a ver ahora unos tipos de elementos activos y pasivos de un circuito eléctrico, pero en diferenciarlos con uno del otro. Cuando tenemos la base, ejemplo, el componente activo y componente pasivo. La naturaleza de la fuente son los componentes activos, entregan la potencia o energía al circuito. Los elementos pasivos entregan la potencia o energía al circuito. Ejemplo, los diodos, transistores, SR, circuitos que ya mencioné. Aquí también está el resistor, que son las resistencias, los condensadores, los inductores, que son las bobinas, etcétera. La función del componente son los dispositivos que producen energía en forma de voltaje o corriente. En los pasivos serían los dispositivos que almacenan energía en forma de voltaje o corriente. Continuando con las diferencias, tenemos en el base de ganancia. Los componentes activos son capaces de proporcionar ganancia de energía. Los componentes pasivos son incapaces de proporcionar ganancia de energía. Ya hay diferencia. El flujo de corriente, los componentes activos pueden controlar el flujo de corriente. En cambio, los componentes pasivos no pueden controlar el flujo de corriente. Requisito de la fuente externa. Requieren una fuente externa para operaciones. Y los pasivos no requieren ninguna fuente externa para operaciones. La naturaleza de la energía. En los componentes activos son donantes de energía. Y en los componentes pasivos son aceptadores de energía. Se me adelantó lo siguiente. Vamos a ver ahora las características de corriente, voltaje, resistencia y potencia de los circuitos en serie y paralelo. La corriente eléctrica depende del potencial eléctrico y la resistencia en el conductor. Cuando hablamos de corriente eléctrica, la resistencia eléctrica es el resultado de la interacción de los electrones en un movimiento entre sí. Esto es una característica básica. Y con los átomos y iones del conductor. El voltaje, ¿cómo se define? Como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Un punto tiene más carga que otro, la diferencia de carga entre los puntos se llama voltaje. La corriente es la tasa con que fluye la carga. Seguimos aquí con las otras características. La resistencia eléctrica indica una reacción del material al paso de corriente eléctrica a través de él. Nos manifiesta una inercia u oposición a que los electrones fluyan por efecto de campo eléctrico. La conductancia L, que es una bobina, es un concepto opuesto cualitativamente e inverso cuantitativamente a la resistencia. Opone, la resistencia o disminuye la corriente. Para eso se usa una resistencia. En un circuito en serie, como otra característica principal tiene, son todos los componentes que están conectados de extremo a extremo, formando una sola ruta para el flujo de corriente. En un circuito paralelo, todos los componentes están conectados entre sí, formando exactamente dos conjuntos de nodos eléctricamente comunes. Están uno frente del otro. En cambio, en el circuito serie, están en continuación uno del otro. Ahora venimos con la tipología de los circuitos rama, nodo y lazo. Estos son los conectores de los circuitos. ¿Un nodo qué es? Es un punto de unión entre tres o dos más elementos del circuito. Aquí lo tenemos. El circuito normal, ahora como un circuito nodo. ¿Cuántos nodos habrían? Aquí voy a hacerlo por donde estoy señalando. 1, 2, 3, 4, 5
6. 6 nodos. En ingeniería eléctrica y en energía electrónica, un nodo es un punto de donde dos o más conectores o ramas de un circuito cerrado tienen conexión común. Corresponde a una unión de alambres hechos de material conductor que posee una resistencia eléctrica cercana a cero. La rama es un elemento o grupo de elementos conectados entre dos nodos. Como pueden observar acá, aquí hay un símbolo, lo que les mencioné comenzando la clase, los símbolos en los circuitos. Por lo menos esta es una fuente de corriente. Está el círculo y la indicación de esta flecha es que es fuente de corriente. Cuando es más y menos, es una fuente de tensión. Aquí tendría dos fuentes de tensión y una fuente de corriente. ¿Cuánto en esta rama está entre los nodos? ¿Cómo lo vemos? Mire, observemos acá. Aquí hay una rama entre el C y el B. Entre el C y el D hay otra rama. Entre el D y hasta acá hay otra rama, hasta la fuente. Entre el D y el E hay otra rama. La rama es un elemento resistor, puede ser capacitor o puede ser una fuente, como están observando allí. Aquí solamente tengo reflejado de puras resistencias. El número de ramas en un circuito es igual al número de elementos, por eso lo quise mostrar y se lo señalé acá. La tipología de circuito rama 1, continuando con eso, tenemos ahora el circuito plano. ¿Qué es un circuito plano? Es el que puede dibujarse sobre una superficie plana sin que se cruce ninguna rama. Por lo menos aquí les coloqué en esta figura de aquí arriba, circuito plano y circuito no plano. ¿Por qué? Porque este sí está dentro del circuito todo. En cambio acá ya me sobresale una rama por un lado con una fuente aquí arriba. Y está paralelo a esta resistencia que están aquí, acá. Mire. Ya esto ya no sería un circuito plano, no plano, ¿vio? Ya sería un circuito, otro tipo de circuito. El circuito plano, si es posible dibujar, como dije, un diagrama de un circuito en una superficie plana de tal forma que ninguna rama pueda por, por debajo, por encima o por algún lado ponerse sobrepuestas por encima, o como estaba acotando, o por debajo. Vamos ahora a hablar sobre qué es lazo. Lazo es un conjunto de ramas que forman una línea cerrada, de forma que si se elimina cualquier rama del lazo, el camino queda abierto, como pueden observar acá. Si aquí elimino un lazo, aquí hay un lazo, y aquí hay otro lazo, y aquí hay otro lazo, aquí habrían tres lazos. Dos lazos, perdón. Uno y dos. Si yo elimino un lazo aquí, el circuito me quedaría abierto. Un lazo es en cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito, puede formar un lazo. Deben comenzar con el terminal de algún componente y trazar un camino a través de elementos conectados hasta llegar nuevamente al punto de partida. Lo que estaba mencionando, que aquí si lo quito, se abre y se me hace un camino abierto. Para explicar un poco lo que es lazo, lo que es rama, lo que es malla, que eso es otro punto que viene más adelante. Cité coloqué estas dos figuras, figura 1 y figura 2. En la figura 1 hay un circuito que tiene nodo 1, nodo 2, nodo 3. Sería la A, B, C, los nodos. ¿Qué pasa con esto? En esta figura 2 ya está simplificado por mallas, por ley de Kirchhoff. Se simplificó y quedaron sino dos resistencias. Las otras fueron sumadas, se aplicó aquí la ley del circuito paralelo, se llevó a una sola. De estas tres se sacó una sola, que es esta, la R1. ¿Qué pasa? La forma simplificada del circuito, como lo estoy mencionando acá en la figura 2,
se está aplicando conocimientos acerca de circuitos abiertos y circuitos y cortocircuitos, lo que hablé de las leyes de Kirchhoff. Y se pudo reducir a la figura 1. Ahora solo vamos a tener dos nodos. Por eso, de los tres nodos que había, van a quedar estos dos nodos. Uno, uno y aquí abajo el nodo 2. Entrelazado entre las ramas, el cual a su vez podría ayudarnos con mucho en una situación donde requiramos ahorrar tiempo para hacer los cálculos adicionales en algún ejercicio. Aquí le decía que iba a hablar sobre las mallas. Eso falta. ¿Qué es una malla? Este concepto se aplica normalmente a circuitos planos y es un lazo que no contiene ningún otro en su interior. En un circuito plano existen obviamente tantas mallas como ventanas tiene el circuito o la red. Aquí en este ejemplo, observen, aquí hay otro elemento que les quería mostrar desde que empecé la clase. Quería mostrar los símbolos. Aquí hay un símbolo de un condensador. Este es el símbolo de una resistencia y este es el símbolo de una bobina. Este es el símbolo de una fuente corriente y aquí hay una fuente de tensión, más o menos. Las ramas, ¿cuáles? Cómo se pueden identificar? Aquí está la rama 1, malla 1, perdón, la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Aquí se aplicaría lo que es la ley de Kirchhoff y simplificaría el circuito para hallar la fórmula. Ahora bien, en este último que está aquí abajo solamente existen dos mallas, la malla 1 y la malla 2, con dos fuentes de tensión. Ya casi que culminando la clase, le estoy dando estos videos referenciales en estas láminas para que por favor las vayan chequeando, vayan entrando a esos videos, vayan observando que allí van a encontrar bastante información importante que puede servirles hasta la actividad que les vaya yo a enviar. Finalmente, recalco cuando les envíe la asignación tengan presente, cuando le envíe la asignación tengan presente los parámetros, el orden, las normas APA, también se las voy a subir a la plataforma cuando le toque aplicarlas en alguna actividad que yo les envíe. De igual manera, les agradezco la puntualidad, la hora de entrega cuando yo le envíe la actividad y todo esto se realizará. Si tiene alguna duda o inquietud por la vía virtual del IEXI, por la plataforma. Entonces me despido, doy por concluida la clase, espero que tomen en cuenta todo lo visto y recalco de nuevo que vean los videos estos de referencia que están aquí al final. Eso los voy a subir yo también a la plataforma, voy a subir material de apoyo para que ustedes se ayuden. Sin más que acotar, me despido. Hasta luego.